bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Estudiando con Val. Hoy vamos a estar hablando acerca del elemento fantástico en las obras de Cortázar. Para empezar les voy a contar un poco acerca de Cortázar. Su nombre completo era Julio Florencio Cortázar. Él nació en Bélgica en 1914 y falleció en Francia en 1984. A pesar de haber nacido en Bélgica, era un profesor, traductor y escritor argentino con una obra muy destacada llamada Rayuela. Esta imagen se realizó en conmemoración a las obras literarias de Cortázar, que no vamos a estar hablando de ella en este video, sin embargo les puedo dejar el link en la descripción. Esta obra y sus escrituras hicieron que ganara dos premios muy importantes, que es el Médicis extranjero y el Honor Konex Award. Ahora que sabemos un poco más sobre Cortázar, una idea muy general solamente para tener un contexto, vamos a estar hablando de su obra Bestiario, que es un conjunto de 8 cuentos publicados en 1951. Estos tienen todos un elemento en común, el elemento fantástico, y a su vez el tipo de escritura que tiene Cortázar, de lo cual estará hablando mi amiga María Belén de Pilia en su canal, que les dejo por aquí. Acuérdense que este es un video explicativo, como todos los videos de mi canal, por lo cual, si no leyeron las obras y las quieren leer, aténganse a las consecuencias de que hay spoilers. Primero y principal, ¿qué es lo fantástico para Cortázar? Para Cortázar la definición de diccionario es inútil, porque unas pocas palabras no pueden expresar lo que lo fantástico es en realidad. Y los elementos imponderables de este tipo de texto no se reflejan completamente en un par de oraciones. Por lo cual nos invita a nosotros a reflexionar, a adentrarnos en nosotros mismos y pensar en esas situaciones en las que nos pasa algo y no lo podemos explicar completamente con la razón. Y decimos, qué raro. Eso él lo llama el sentimiento de lo fantástico, que nos puede pasar en cualquier momento, en cualquier situación. Estamos en la escuela y nos puede pasar, en la playa nos puede pasar. Él lo plantea, por ejemplo, estás en el colectivo, tiene una obra que se llama Ómnibus, entonces él lo llama sentimiento de lo fantástico. Para él la realidad y lo fantástico van de la mano, y esto lo demuestra en sus obras. Lo demuestra en sus obras y en cada una de ellas muestra que tanto las cosas que pueden pasar en lo fantástico pueden pasar en la realidad e interrumpirla. Un ejemplo podría ser, como yo dije antes, en Ómnibus. En Ómnibus, para los que no leyeron, es acerca de una chica, Clara, que se sube a un colectivo y pide un ticket hacia Retiro y se da cuenta que todos los pasajeros llevan flores y que la están mirando raro. La miran raro todo el trayecto, hasta que se sube otro chico y pide el mismo ticket hacia Retiro y tampoco lleva flores y lo miran raro. Lo miran raro, lo miran raro, lo miran raro. No saben, ninguno de ellos dos saben qué es lo que sucede. Cuando llegan a Chacarita, todos los pasajeros se bajan. Se bajan todos los pasajeros y se quedan el chico y Clara con el conductor que les dice como que se tenían que bajar. Pero ellos no se bajan, siguen hasta Retiro, que es donde habían sacado su boleto. Les pareció muy rara la situación, pero sin embargo no tendieron a explicarlo de una manera como que pasaba algo sobrenatural, sino como que era rara la situación. Y cuando se bajan del colectivo, hacen que esto como que lo cambian, lo modifican comprando flores ellos también, porque para ellos lo miraban porque no tenían flores. Con esto, ¿qué quiero explicar? Que ellos nunca trataron de darle una explicación sobrenatural, nunca pensaron que podía ser algo más allá, sino que se adecuaron a la situación, lo naturalizaron y continuaron como si nada hubiera pasado, porque luego en el final se separan. No es que se quedan juntos, charlan, qué raro fue. Eso lo hacen dentro del colectivo, dentro de las circunstancias, pero luego cuando las modifican, no, como que el elemento fantástico y el elemento de la realidad se conectan. Otro ejemplo podría ser en Carta de una señorita en París. No lo voy a explicar porque es muy largo, pero lo principal es que el protagonista vomita conejitos. Y tampoco busca una explicación a por qué vomita conejitos. En el cuento es normal que vomite conejitos y para el narrador es normal que esté vomitando conejitos. Y él se adapta a esas circunstancias. Bueno, salvo al final cuando se mata. Spoiler, se mata. O eso se da a entender porque estaba cansado de los conejitos porque no paraba de vomitar conejitos. Pero nunca dijo, che, soy una normal porque vomito conejitos. Y también tenemos
Por otro lado, dentro de los otros cuentos también se explica, pero otro cuento sería Bestiario. En Bestiario, la familia convive con un tigre en la casa y lo que hacen depende del tigre. Si el tigre está en el living, si el tigre está en el patio. Entonces, y nadie se cuestiona qué hace el tigre, por qué nadie se lo lleva, cuál es el origen del tigre, nadie se lo cuestiona. Y cuando alguien se cuestiona, a alguien le molesta esta situación, el tigre mismo se encarga de eliminarlo. Elimina esa situación de disconformidad, de che, ¿qué pasa? Entonces como que elimina ese toque de la realidad y lo vuelve a ser fantástico y que nadie se cuestione nada. Con esto quiero decir, las obras de Cortázar muestran que hay un conjunto entre la realidad y lo fantástico. Y nadie, ninguno, en ningún momento dice, no, esto es sobrenatural, esto no se puede explicar. No, lo fantástico y la realidad conviven. Las obras de Cortázar invitan al lector a hacer una interpretación de la realidad, que cuando no se puede determinar, nos hace hacer una completamente subjetiva, que depende de nuestra mirada, nuestra lectura al cuento. En las obras de Cortázar podemos ver que muchas veces la realidad es un engaño, y algo que te parecía una solución termina siendo algo que nada que ver. Da un giro completo y decís, no, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque esa es la interpretación que vos mismo hiciste de la lectura que realizaste. Muchas veces Cortázar muestra la facilidad con la que la realidad se puede desvanecer, con un chasquido. Cuando no puedes explicar la realidad, esta con cualquier cosa puede cambiar, dar un giro. Por ejemplo, en Las Puertas del Cielo. Las Puertas del Cielo es acerca de Marcelo, el narrador. Tiene una pareja de amigos de la cual en el primer párrafo fallece la mujer, Celina. Y Mauro, el otro amigo, supuestamente amigo, que en realidad él los apreciaba, un tema completamente diferente a este video. Bueno, este amigo intenta todo el tiempo, todo el cuento, encontrar a Celina, volver a ver a Celina. Ellos en una de esas salen a bailar al Santa Fe Palace, un lugar que Celina nunca había ido, pero que más o menos era del ámbito de ella porque ella trabajaba en la noche. Y Mauro y Marcelo creen verla entre las personas y el humo, entre los bailarines. Y en ese momento, mientras lees, por lo menos a mí me pasó, decís, ¿eso es real o no es real? ¿La vieron de verdad? ¿Está viva? ¿Está muerta? Si bien en el último párrafo como que te da a entender que esas puertas del cielo, que por eso se llama así la obra, que Marcelo estaba intentando buscar, nunca las iba a poder encontrar porque Celina estaba muerta, Marcelo igual sigue insistiendo en eso. Entonces te hace pensar y replantearte, ¿de verdad estaba muerta? Otro ejemplo es Casa Tomada. En Casa Tomada, Irene y su hermano, que no tiene nombre, viven en una casa muy grande donde se empiezan a escuchar ruidos y algo empieza a tomar la casa. Ese algo en ningún momento se dice qué es. Te lo deja a libre interpretación, a que vos pienses que lo que es. ¿Eran fantasmas? ¿Personas? ¿Ladrones? ¿Su propia familia? No sabes qué puede ser. Y nunca te da una explicación, ni siquiera en el final, donde ellos quedan en una situación de calle y no explican el porqué, simplemente se van. Y volvemos a lo anterior que dije antes, tampoco buscan una explicación para eso. Lo toman como natural. Uy, me tomaron la casa, me tengo que ir de mi casa. Pero es tu casa. En una circunstancia normal no lo harías. Pero la realidad y lo fantástico en Cortázar, reitero, están conectados. Entonces, no lo ven como algo anormal, lo naturalizan. Los cuentos de Bestiario tienen características comunes, entre ellas lo que está explícito en el texto y lo que inconscientemente leemos y percibimos de la obra, que se da siempre a entender en el final del cuento sobre todo, que es, en mi opinión, lo que hace resaltar a Cortázar porque te mantiene atrapado durante todo el relato para que quieras entender qué es lo que está pasando. Sin embargo, no es que en el principio no entendés o no querés seguir porque decís, uy, esto es re aburrido, no. Como que todo el hilo del cuento se da para que vos quieras llegar al final y del final entiendas la situación. Con esto podemos interpretar también el nombre Bestiario. Para esto podemos hacer tres grandes apreciaciones y tres grandes grupos. El primero sería la nula aparición de animales en Casa Tomada. Como dije antes, no sabemos qué es lo que había en la casa, no sabemos qué fue quien lo tomó.
fantasmas, animales, personas, no lo sabemos. La incertidumbre es lo fantástico y lo bestial. Por otro lado, podemos decir la aparición de conejitos, animales tiernos, que ¿qué le pueden hacer a alguien? Pero en Carta a una señorita en París, el cuento termina como termina. Y también la aparición de un tigre en Bestiario, el último cuento. Es un animal bestial, es una bestia salvaje. El otro grupo que podemos hacer es hacer algo en el cuento hacen algo perturbador, pero que se toma como normal. Por ejemplo, Delia en Circe. Y el último grupo que podemos nombrar sería las personas que toman actitudes bestiales, monstruosas. Como por ejemplo en Puertas del Cielo. En Puertas del Cielo, para el narrador, los bailarines son locos, son monstruos. Para explicar esto se tiene que dejar de lado el contexto político que se le da a las obras de Cortázar, para solamente centrarnos en lo fantástico. Porque muchas veces se lo relaciona a Cortázar, que está bien hacer esa interpretación, lo que digo es que no lo estamos haciendo en este video porque no es lo relevante en el video, que se lo relaciona mucho con el peronismo, por ejemplo en Casa Tomada o en Puertas del Cielo, donde son monstruos o ruidosos como en Casa Tomada, que hacen ruido y van tomando la casa. Pero nosotros solamente nos queremos centrar en la parte fantástica y sobrenatural. Obvio, vuelvo a repetir, depende mucho del texto que tomes, del texto que agarres, pero me parece que es bastante general y preciso hablar de estas tres interpretaciones donde hay aparición de animales, no hay aparición de animales, hay algo que me hace ruido, pero que lo naturalizo, hay algo perturbador que hace que la persona sea bestial. Bestiario es la interpretación de la realidad en lo fantástico. Me parece, es una apreciación completamente personal, que intentó mostrar cómo la realidad y lo fantástico van de la mano, como dije al principio del video. Y me parece que es correcto, en la vida de todos pasa esto, de que decís, ¿qué es esta situación? ¿Qué pasó? Y no lo puedes explicar. Y muchos lo explican con milagros, con algo sobrenatural, y muchos lo dejan pasar y lo naturalizan. El cuento que más me gustó de Cortázar fue Casa Tomada, y me parece que, aunque no está en Bestiario, podemos hablar acerca de lo fantástico en este cuento. Y la realidad. Lo fantástico y la realidad en este cuento son lo mismo casi. Es acerca de alguien que está sentado en un sillón leyendo una novela en la que unas personas están en el bosque, y como que se van acercando a una casa, entran a esa casa, caminan por adentro de la casa y ven sentado a una persona en un sillón con la misma descripción del sillón que había descrito el lector, el narrador en este caso, que estaba sentado él mismo. Entonces está leyendo que están entrando a su casa, que están como invadiendo su casa, por así decirse. Él mismo lee su realidad, es como un sueño constante, y por eso se llama la continuidad de los parques, porque es un círculo vicioso, por así decirse, el que él lee que está leyendo que alguien entra en la casa, y ve a alguien que lee que está leyendo que entra en la casa, y así, y así, y así. Y la realidad y lo fantástico se funden y crean una sola realidad, que es la del lector, pero a su vez la del lector y la de lo que está leyendo. Entonces ese cuento me dejó pensando un montón, está buenísimo, y ahí fue cuando dije, me gustan las obras de Cortázar y lo fantástico y cómo escribe Cortázar, y me dio ganas de seguir leyendo este tipo de obras. Como conclusión podemos decir que las obras de Cortázar te hacen cuestionarte la realidad. No solo la realidad que estás leyendo vos en el papel o en el teléfono o donde sea que leas el cuento de Cortázar, sino en tu propia realidad. Porque crea sus ficciones en un ámbito conocido, completamente conocido para vos, para mí. Vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Puedes pasarte este sentimiento de lo fantástico en el colectivo, en tu casa, en la escuela. Entonces vos te pones a pensar, uy, eso que está pasando en el cuento me puede pasar a mí. Hay mucho para hablar de lo fantástico sobre Cortázar, y la verdad me quedo corta con este cuento explicando, porque tienen también muchísimas obras más, además de Bestiario. Entonces, si quieren un segundo video, denle like y suscríbanse a este canal. En el próximo video de Elemento Fantástico en las obras de Cortázar, vamos a estar hablando de los relatos
La isla al mediodía, final del juego, la señorita Cora, el perseguidor y la noche boca arriba. Por lo cual, para no tener ningún tipo de spoilers, les recomiendo que lo lean. Así también como la continuidad de los parques que yo expliqué previamente y se los spoileé, pero léanlo porque es un cuento que de verdad les recomiendo para el próximo video. Muchísimas gracias por su atención y no les robo más tiempo.